Buenos días, bienvenidos al Defensor del Televidente del Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes del canal, donde pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible este canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. En otros programas y en distintos momentos hemos mencionado que hay algunos temas que han sido considerados tabú para las audiencias televisivas. Tabúes y mitos que en pleno siglo XXI no deberían existir, pero que abundan en las transmisiones nacionales. Porque ustedes nos pidieron, queremos hoy referirnos a los tabúes que son como una especie de censura lingüística o temática tácita en la sociedad. Es decir, lo que está permitido y no permitido decir o tocar en televisión. Los presentadores, audiencias y la sociedad en general prefieren acudir a veces, por ejemplo, a los eufemismos para sustituir palabras o temas tabú. También en cuanto a la sexualidad, particularmente en lo que tiene que ver con comunidades étnicas o con comunidades LGBTI, o cuando se habla en otro ámbito de enfermedades por transmisión sexual, por ejemplo, tocan una parte muy sensible de la sociedad colombiana. Durante estos 30 minutos queremos hablar sobre cómo se pueden abarcar estos tabúes, cómo se pueden tocar en la televisión nacional desde una perspectiva constructiva. Para hablar de este tema nos acompañan en estudio Elizabeth Castillo, quien es política y una de las activistas más reconocidas de la comunidad LGTBI. Es defensora de los derechos de las mujeres y personas LGTBI y además es consultora en temas de género, derechos sexuales y reproductivo. Buenos días, Elizabeth. Hola, buenos días, Mario, y un saludo a la audiencia. Buenos días. Muy bien, y también está con nosotros Luisa Benavides, quien es psicóloga e investigadora social con experiencia de 15 años en proyectos relacionados con temas de salud sexual, VIH-Sida, derechos sexuales, derechos reproductivos y diversidad sexual. Buenos días, Luisa. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También estarán con nosotros más adelante Diego Mora, coordinador de comunicación de la Fundación Carisma y encargado de promocionar los derechos humanos en el mundo digital. Mientras, los invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que nos convoca esta mañana. Veamos nuestra primera tribuna. ¿Cree que la televisión colombiana debe estar más abierta a manejar temas de sexualidad, enfermedades como VIH, comunidades étnicas y temas LGBTI? Claro, porque, la televisión es un medio que mucha gente ve, prácticamente todo el país lo ve, y es importante que esos temas dejen de ser un tabú y que la gente empiece a aceptarlos para, de cierto modo, tratarlos en comunidad. Yo creo que sí, porque de todas maneras son temas que hay que abordar, son temas que se deben discutir, pues si hay lugar a discusión, y también sirven para educar, también sirven para orientar. Todos estos temas han sido tradicionalmente un tabú o han estado escondidos, hay que tocarlos abiertamente, sin duda alguna. Por supuesto que sí, considero que tanto los medios de comunicación como en los hogares y también en los colegios se deben abordar estos temas, son los espacios propicios. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque para el tiempo que estamos viviendo es importante que todo el mundo sepa realmente lo que está pasando. Digamos que todo sea abierto, que ya nada sea oculto. Sí, porque es como un tema de educación y nuestra generación está muy abierta a los nuevos temas inclusivos y las generaciones que vienen también necesitan educación y hacer una sociedad pues más inclusiva. Bueno, pues hay consenso, por lo menos frente a la cámara, ¿cierto? Por lo menos en las maneras de decir de parte de nuestros televidentes. Elizabeth, ¿qué tan tabú son esos temas en nuestra televisión? Yo creo que son tan tabú como son en nuestra cultura, porque básicamente la televisión lo que hace es reflejar la cultura y estamos en una cultura que suele tratar de esconder debajo del tapete lo que identifica como distinto.
Y en ese sentido, pues resulta desafortunado y frecuente que este tipo de temas queden, como lo decías al iniciar el programa, como bajo un velo, están allá como escondidos, solamente se medio insinúan, pero no se tocan directamente, no se abordan. Si se abordan, se hacen de unas maneras bastante desafortunadas. Y en general lo que hacen finalmente este tipo de digamos, puestas en escena o en el escenario de la televisión, lo que hacen es expresar el prejuicio cultural en la cajita del televisor. Eso es lo que funciona. Y eso quería preguntarte, Luis, ¿a qué se debe que sean tabú y hayan llegado a ser tabú en la televisión nuestra? Es el reflejo de lo que somos como sociedad. Nosotros no estamos acostumbrados ni enseñados a hablar de estos temas. Nosotros no tenemos la tranquilidad para hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, tranquilamente en una cena familiar sobre sexualidad, sobre lo que pasa en el diario vivir, porque realmente estamos enfocados en otros asuntos de la vida. Y se nos olvida que la sexualidad no solo es la relación sexual, en lo que estamos muy enfocados todo el tiempo, sino que tiene que ver con esa interacción con el otro, con ese encuentro cercano, real, amoroso, y que bueno, a veces también no es tan amoroso, pero esa realidad. No sabemos, por ejemplo, si los jóvenes tienen o no, si nuestros hijos tienen o no relaciones, si tienen pareja, qué tipo de gustos tienen, se nos olvida. Y entonces solo preguntamos qué pasa en el colegio, cómo les fue, cuál fue la nota, qué pasó con el profesor. Y ahí empezamos a desdibujar lo que es la sexualidad. Y entonces no podemos esperar que en la televisión se reflejen otro tipo de cosas, otras formas también de interactuar y de lo que somos como personas. Saludamos a Diego Mora y le preguntamos sobre otros temas tabú y cómo tratarlos en televisión. Buenos días, Diego. Buenos días, Mario. Bueno, realmente uno de los problemas de hablar de VIH en televisión es que por más de 30 años lo que lleva el virus de VIH en el mundo se ha satanizado a partir de los medios de comunicación y se le ha dado un peso negativo a vivir con VIH. Creo que es parte también de la desinformación que hay respecto al tema y eso hace que sea tan difícil mostrarlo en televisión como una infección de transmisión sexual que mucha gente vive en el mundo con ella. Hablemos de esos avances, ¿dónde sí está bien, dónde sí hemos avanzado o no hemos avanzado nada? Hemos avanzado, pero lento. Y tenemos una particularidad, y es que efectivamente todo el tiempo, en lugar de la televisión posibilitar transformaciones sociales, empieza hasta a reflejar lo que hay. Lo mencionaba Elizabeth con los prejuicios. Entonces, ¿qué sucede? Si política y socialmente estamos en crisis frente a esos temas, en la televisión no se tocan. Y entonces mejor no hablemos de género, entonces mejor no hablemos de diversidad, porque genera retiro de pauta, porque perdemos audiencia, porque a ciertos grupos o poblaciones les disgusta que toquemos esos temas. Entonces, si a nivel social y político la cosa está tranquila, lo podemos mencionar en la tele. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, a veces avanzamos, a veces retrocedemos y estamos todo el tiempo como en ese juego. En términos generales, podríamos decir que ha mejorado. Ya hablamos de más cosas en la televisión, algunos temas se tocan más abiertamente que otros, pero no podemos decir pues, que eso nos asegura que de verdad estemos abordando los temas de la manera responsable en la que se requiere y de la manera franca y abierta que posibilite otras formas pues, también de educar, ¿no? Pasa también en otro tipo de comunidades, pasa en etnias, por ejemplo, en lo que tú también eres experta. Yo creo que sí, claramente. ¿Cuántas parejas interraciales tiene la televisión colombiana? En cualquier serie de televisión, en cualquiera. Vaya, haga la cuenta y verá que son muy poquitas. Y interétnicas sí que peor. A ver cuántas parejas hay donde el protagonista es un hombre indígena que viene de las regiones y entonces se enamora de una mujer que es ricachona y entonces terminan en una historia de novela venezolana. No existe. Eso no existe. Digamos, tenemos una estructura muy estandarizada que no responde a la realidad del país, porque además este país está lleno de posibilidades afectivas, familiares, sociales, tiene un montón de expresiones que no se están mostrando en la televisión.
o que no se habían mostrado en la televisión, porque hay que reconocer que algunas novelas que le están apuntando como a públicos regionales recogen de alguna manera esas expresiones, tratan como de llegar a estas... No, incluso en los canales privados. Una cierta apuesta, por lo menos, por mostrar las realidades regionales y como salirnos de esta lógica de que Dios vive en Bogotá. Y todo lo que pasa aquí es lo que pasa en el país, y no es cierto. Este país está lleno de posibilidades y de riqueza y de relatos paralelos en muchas cosas, que es lo que la televisión finalmente tendría que hacer. Los canales regionales ahí tienen una voz muy, muy relevante, muy importante, y eso aporta a que entendamos que estamos hablando de una riqueza cultural enorme y que mantener temas debajo del tapete no es absolutamente benéfico para nadie. Pues en algunos temas hemos mejorado, Luis, en otros más o menos. ¿En cuáles no? ¿En cuáles estamos en cero? ¿Cuáles temas siguen siendo tabú en nuestra televisión? Por ejemplo, danos Por ejemplo, cuando hablamos de temas de salud de la mujer, de forma franca, cuando hablamos de la menstruación de la mujer, cuando nombramos las partes del cuerpo como son, con el nombre que es, y hacemos estrategias de prevención realmente que la apunten a poblaciones específicas. Diego lo mencionaba con el tema de VIH, pero como cuando hablamos de VIH hablamos también desde el prejuicio, ¿no? Y entonces enseguida decimos, VIH, esto solo es para hombres gay. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres también? Las mujeres también nos estamos infectando por VIH, y básicamente tiene que ver con un asunto de información. Esos son algunos de los temas en salud, pero hay otros que tienen que ver con los jóvenes, con la sexualidad de los jóvenes, en cómo los jóvenes se acercan a esas experiencias, a esas primeras experiencias de sexualidad. Pero pensamos que los niños y las niñas, por ejemplo, son seres asexuados. ¿O qué pasa con los adultos mayores y su vida sexual? Los dejamos de lado, porque siempre concentramos toda la atención en parejas heterosexuales, además supernormadas, tradicionales, ¿no? En una idea de lo que tiene que ser también la familia, y además adultas, ¿no? No pueden ser ni jóvenes ni mayores, porque eso se nos sale del estándar. Muy bien, Diego, a propósito de este tema y particularmente lo que toca con las enfermedades, ¿cuál es la manera más idónea para tocarlas particularmente a través de medios de comunicación como la televisión? Creo que la forma más adecuada de mostrarlo en televisión es a partir de la información, ¿no? Durante varios años se ha visto en televisión que lo que muestran es cosas negativas del VIH, pero no se habla de temas de tratamiento, no se habla de prevención y no se habla de diagnóstico. Creo que cuando los medios de comunicación llegan a tocar estos temas es que puede haber la oportunidad para generar conciencia social y para que ese estigma social que existe también en la sociedad se vea minimizado en temas de VIH y ITS. Muy bien, tratamiento, dice Diego, el tratamiento de la información, el tratamiento de los contenidos. ¿Cómo ha sido el tratamiento con estas comunidades, Elizabeth? Yo creo que el VIH en particular ha tenido una mala prensa infame, pero infame. Es increíble que todavía haya gente que piensa que tener VIH es igual a tener SIDA, que si tienes VIH te vas a morir, que una persona en fase SIDA se muere inevitablemente y ahí no hay tratamiento. O sea, es absurdo que a estas alturas de la vida la gente no sepa que todo lo que acabo de decir son mitos. Una persona con VIH puede tener una vida perfectamente funcional, no se va a morir, ya hay una profusión de medicamentos que permite eso. Sí, lo importante es que los medicamentos estén accesibles, que ese es el gran problema ahorita. Pero por lo demás, tener VIH es muchísimo menos complicado que tener, qué sé yo, hepatitis. Por supuesto que es más gravísimo tener una hepatitis que VIH, pero eso no se sabe porque no hay unos espacios informativos a los cuales la gente pueda acceder de una manera tranquila, rápida. Además, tenemos mucha información en Internet, pero hay una disonancia entre la mayor cantidad de población que utiliza Internet y los que somos finalmente migrantes digitales, que no teníamos computador cuando estábamos en el colegio. Hubo una época en la que no teníamos televisor cuando estábamos en el colegio. Perdón, computador cuando estábamos en el colegio, eso no existía. Lo cuento porque hay gente que cree que no va a creer que eso es posible, pero hubo una época en la que eso ocurrió y nosotros los que somos migrantes digitales también nos enfrentamos como a un montón de retos en estos escenarios y cómo los manejamos con estos nuevos lenguajes, porque eso finalmente también determina mucho de cómo se maneja la información, y es que no todos accedemos de la misma manera a la información. Muy bien, entonces cuando no tenemos tabúes tenemos mitos, ¿verdad? Que es una manera de deformar una creencia o un imaginario. Así es. Y esos también nos rodean todo el tiempo en temas de sexualidad.
Entonces, algunos tiene que ver con las personas trans, por ejemplo. Entonces, cómo las asociamos con temas de enfermedad, todo lo que pueda justificar el rechazo que tenemos hacia las personas transgénero, por ejemplo, o cómo nos imaginamos que un hombre gay de inmediato quiere ser una persona trans, y entonces empezamos a distorsionar el tema de la orientación con la identidad de género y a confundir, porque también la confusión pues tiene unos privilegios. Cuando confundimos y desinformamos, también estamos teniendo una ganancia. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esos juegos y cómo la televisión también empieza a ser mediadora de otras cosas? Pues finalmente un poco olvidando su responsabilidad social. Entonces, en lugar de informarnos bien y de poder informar a sus televidentes, empieza a distorsionar realidades. No todas las personas con una orientación sexual diversa necesariamente quieren hacer una transformación de su identidad de género. Por ejemplo, ese es un mito bastante insistente. O como todos los gays, por ejemplo, a veces los ridiculizamos, y eso pasa mucho en la televisión cuando se abordan estos temas, y empezamos a generar unos estereotipos que también promueven ese rechazo. Bien, vamos a seguir profundizando al respecto. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co con todas las inquietudes o sugerencias sobre nuestra programación. Veamos esta tribuna. Pues la verdad me gustaría ver eso, ya que pues esto informa a los jóvenes de hoy en día a conocer más del mundo exterior, por decirlo así. Yo pienso que de una u otra manera sí se deberían manejar estos temas, pero de una manera apropiada, de una manera en la que no se ofenda a las personas, de una manera en la que podamos aprender de estos temas, pero que ninguna persona se sienta aludida, y así poder seguir construyendo conocimiento, seguir construyendo este aprendizaje que debemos tener día a día. La verdad es que darle gusto a todo el mundo es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil porque todas las personas tienen una ideología diferente, piensan diferente. Y siempre que se toman ese tipo, o se traten ese tipo de temas en la televisión, pues siempre va a haber personas que estén de acuerdo, otras en desacuerdo. ¿Quiénes van a estar de acuerdo? Los que tienen esas tendencias o los que están practicando ese tipo de situaciones. ¿Quién no está de acuerdo? El que definitivamente dice, oiga, para mí eso es feo y no se debería estar tratando un tema, sobre todo en horarios donde hay niños que están viendo televisión. Entonces es un tema bastante delicado. Necesitamos abrir la sociedad más, digamos que se manejan todavía temas o sea, como que no se pueden hablar, temas que no se pueden tocar. Por ejemplo, la sexualidad, el tema de la sexualidad ya ha ido avanzando más por las campañas de colegio y etcétera, pero pues sí, esos son temas fundamentales porque se generan problemas sociales a partir de eso, me parece. Muy bien, hemos visto pareceres, percepciones, emociones, razones, argumentos, muchas cosas involucradas, Elizabeth. Muchas. Yo quería referirme al tema de los tabúes y en particular a un asunto, y es a la vida emocional. En las novelas, la vida emocional es muy de cuento de hadas. Entonces, después de superar todas las adversidades, esta pareja que ha tenido que afrontar la distancia y los pasos por la ciudad y no sé qué, se casa y se acabó. Ahí quedó la historia. Son felices. Como que quedan felices y nunca pagan una factura, jamás en la vida están en quiebra, nunca los chinos pierden el año en el colegio. O sea, hay como una desconexión de lo que en realidad pasa en el día a día. Y eso se refleja de manera todavía más dramática cuando tratan de mostrar cómo funcionan las relaciones de parejas del mismo sexo, por ejemplo. Pareciera que lo que muestran, excepto tal vez me acuerdo de una serie, era una novela, Aquí no hay quien viva, que hizo un ejercicio muy juicioso de mostrar esta pareja en la vivencia de lo cotidiano, de lo que hacen las parejas en lo cotidiano, porque la emocionalidad creo que es un tema que también está muy cortado en estos relatos de la televisión. Y dejan de lado cosas que son muy importantes, es decir, la sexualidad no es solamente lo físico. En la sexualidad está involucrada el relacionamiento emocional, y ese relacionamiento emocional es un relato supremamente restringido en lo que vemos en la televisión. Entonces, otra de las inquietudes que nos plantean los televidentes es, decíamos, el cómo, pero también el cuánto. Decían los televidentes, sí, bueno, comencemos poquito a poquito, no tan de sopetón. ¿Estás de acuerdo?
No, eso es mantener lo que hemos venido diciendo. Las cosas hay que hablarlas de frente y como son. Lo que pasa es que no podemos pensar que la televisión va a resolver lo que no se hace en casa. La televisión tiene una ventaja y es que justamente se puede ver en familia y entonces se puede discutir y se puede conversar y también podemos decidir qué es lo que no vemos y apagamos el tele, ¿sí? Distinto a lo que pasa con internet o distinto a lo que pasa incluso con la música. Y entonces tenemos canciones en las que explícitamente se habla de sexo, se habla de encuentros casuales, se habla de vulnerar a la mujer y el cuerpo de la mujer y no pasa nada. Y como con la televisión que nos da la posibilidad de hacer otros abordajes más concisos, más responsables, más detallados, vamos a censurarla, ¿no? Para eso es, para discutirlo en casa, para discutirlo en familia o simplemente para decir qué es lo que no queremos que suceda en nuestro hogar. Ahí mencionas dos cosas muy importantes. La televisión pone temas de conversación a agenda, pero también pone conversación como tal, ¿verdad? Sí. Es decir, forma parte de esa lógica de comunicarnos con los otros. Y en esas dos dinámicas hay mucho por hacer. También pasa con los temas de enfermedades, Diego. Creo que más que un tabú es un proceso de desinformación donde las personas no conocen la información correcta respecto a las infecciones de transmisión sexual y al VIH, y los medios de comunicación también se han encargado de entregar información un poco errónea, lo que puede llegar a tener efectos negativos en la sociedad respecto a estos temas. Si bien está claro también que es un tabú porque no se toca en los medios de comunicación, el problema también es que se toca de manera incorrecta cuando lo hacen. Muy bien, nuestro deber como defensores es velar por los televidentes, por sus derechos y por sus deberes también como consumidores, ¿no? ¿Qué beneficios tendrían las audiencias colombianas al poder hablar sin tapujos, abiertamente de estos temas en estos distintos ámbitos que hemos conversado, Elizabeth? El resultado maravilloso que podría dar eso es que nos reconozcamos más claramente como colombianos. Entendamos que somos un país riquísimo de expresiones y que la Constitución tiene toda la razón cuando dice que somos un país multiétnico, diverso y pluriétnico, diverso y multicultural. Yo creo que esa sería ya una gran ventaja, en la medida en la que si aprendemos y vemos y nos enfrentamos y confrontamos lo que vivimos en el día a día también en la tele, y es que somos distintos, que cada quien es un universo completo y que ese universo completo que es el otro tiene derecho y que esos derechos tienen que ser igualitos a los tuyos, así tú y yo seamos tan distintos. En la medida en que logremos como avanzar en eso, yo creo que avanzamos como país, pero sin ninguna duda. Tenemos una transformación cultural en curso. Eso es lo que ganamos si la televisión muestra y expresa la gran riqueza de la diversidad que somos. Recuerden los operadores por los que usted puede sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerde que nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. A ese propósito, veamos los correos que nos han llegado recientemente aquí en esta segunda tribuna con Ana María Gómez. Buenos días, Ana María. Buenos días, Mauri, y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que ustedes nos han enviado aquí al correo del Defensor. Vamos a empezar con me gusta su señal, muy buena. Me encantan las series nuevas donde relacionan el anime con el deporte. Qué buena relación para rescatar la práctica deportiva en nuestros jóvenes y niños de hoy. Me encantaría que volviera la serie de Mazinger Z. Esto nos escribe Diego Ramírez. Se valen las sugerencias, por supuesto. Continuamos con el siguiente mensaje que dice: debo reconocer a verdad que el cambio de imagen fue muy notable con su programación y es que todo está muy bien, aunque quisiéramos que existiera un programa infantil o un espacio en donde se proyecten no solo animes, sino más contenidos tanto para niños como para adolescentes. Esto nos escribe Jesús Adrián Ramírez. Poco a poco, esa es una promesa del canal y esperemos que se haga pronta realidad. Y por último, nos escriben: me gustaba mucho el formato inicial de Lo sé todo. Ahora lo han convertido en un noticiero. No entiendo la razón, ya que después tienen una hora de noticias. Esto nos escribe Patricia Marizalde. En otro programa abordamos justamente eso y nos planteaban que el formato es justamente una de las ideas para llevar este tipo de información a los televidentes que también lo solicitan. De hecho, el programa está creciendo en audiencia en ese sentido. Luisa, los modos de decir son importantes, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los modos de decir, de nombrar, de denominar?
Hay un principio, es que lo que no se nombra no existe, pero si lo nombramos mal podemos maltratar. Entonces, por ejemplo, cuando decimos esa lesbiana, no es lo mismo que suena esta mujer o esta lesbiana, ¿sí? Y esto, el tono, la forma, las palabras, nos van aclarando los mensajes. Entonces, si no usamos las palabras que son, o si nos quedamos con las malas ideas que tenemos y no nos preocupamos por informarnos y por prepararnos, pues lo único que hacemos es seguir manteniendo lo que ya hemos conversado. Entonces, efectivamente, sí es importante, pero también es importante empezar a generar un lenguaje más amable y más cercano, más de reconocimiento con el otro, independientemente de sus prácticas, de su orientación, de su identidad y de todo lo que involucra la sexualidad. Es cómo reconocemos al otro y a la otra en lo que es como individuo. Muy bien, Diego, ¿y el uso de eufemismos al hablar de estos temas? Esta pregunta tiene un carácter especial para mí porque yo hice una investigación sobre cómo los medios online de América Latina hablan de tema de VIH y SIDA durante algunos meses. Eso fue un trabajo que estuve haciendo el año antepasado y efectivamente nos damos cuenta que los medios de comunicación utilizan de 1 de cada 3 declaraciones tienen lenguaje inadecuado. Cuando hablamos de lenguaje inadecuado son palabras que pueden incitar al estigma y la discriminación a las personas con VIH. Entonces sí creo que utilizar eufemismos o palabras que no sean del todo adecuadas para referirse a estas temáticas hace daño, es inapropiado y obviamente tenemos que estar creando una cultura de lenguaje correcto para que se pueda eliminar estas barreras generadas por estigma y discriminación. Muy bien, Diego, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos cerrando, Elizabeth y Luisa. Llegó el momento de las recomendaciones para los televidentes, para los realizadores, para los productores, para los libretistas. ¿Qué podemos recomendar a unos y a otros? Yo lo primero que les recomiendo es que lean mi libro, que se llama No Somos Etcétera. Y el primer capítulo de mi libro habla largo y de manera muy clara sobre qué es la sexualidad, porque finalmente aquí lo que hay es un gran tabú alrededor del tema de la sexualidad. Y hay un gran enredo. Entonces, yo creo que lo primero que la gente debería tratar de hacer es informarse, pero informarse bien. No buscar en cualquier fuente, porque por desgracia hay mucha basura en Internet, pero también hay información de mucha calidad. También pueden buscar fuentes autorizadas. Hay entidades que trabajan temas de salud sexual y reproductiva con muchísima seriedad, que tienen larga trayectoria en temas de derechos sexuales y reproductivos y además tienen estrategias y metodologías súper sencillas para explicarlo. Y yo creo que ese es un buen principio, empezar a aproximarse al tema y entender que la sexualidad en general es una expresión de la identidad humana, es algo que nos caracteriza, la tenemos desde la infancia hasta que nos morimos. Luisa lo decía ahora rato, los niños ejercen su sexualidad, las personas adultas mayores ejercen su sexualidad durante todo el ciclo vital. La sexualidad es un tema y la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad. Con eso, con que logremos avanzar en eso, ya logramos avanzar un montón como sociedad. Bien, sexualidad, pero también etnias, pero también comunidades vulnerables, pero también comunidades victimizadas, Luisa. De todo eso hay que hablar, pero empecemos por lo sencillo y empecemos por lo cercano, por lo inmediato. No pensemos que estos temas son por allá, que no tienen que ver con nosotros y que no nos toca. Volvamos, insisto, volvamos a comprender que la sexualidad es todo lo que nos atraviesa, es las interacciones que podemos establecer con los otros y con las otras. Y entonces ya no pensamos en, las etnias, no, en Bogotá no hay. No, en Bogotá también tenemos asentamientos. No, pero es que los jóvenes, no, eso es un tema muy complicado, mejor no lo toquemos. Sí, y empezamos como que a clasificar, volvamos a lo cercano, y es que ¿por quiénes estamos rodeados? Así, pues es que mi mamá es una adulta mayor, sí, pero es que mi sobrina, sí, y desde allí empezamos a conectarnos de otras maneras. Luisa, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Elizabeth, un placer. Mil gracias. Muy amable por estar con nosotros. Saludos también a Diego desde la distancia y a todos ustedes televidentes del Canal 1. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co, o si lo prefieren venir aquí a la Avenida El Dorado 85 de 55 en Bogotá, donde escucharemos sus dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre la televisión o sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.